Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, allá productor y director de cámaras, Óscar Lorenzana como director de audio, su servidor Omar Ali Salazar, productor y conductor junto al doctor Alex Ramón Castellanos de esta entrevista, que abre todo un panorama hacia otra de las disciplinas de humanidades que formaron parte de la extinta Facultad de Humanidades, la licenciatura en Antropología. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural, y en esta ocasión, como parte del programa de Miscelánea Antropológica dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Antropología de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigaciones en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM, Miscelánea Antropológica ha invitado a Jairo Macedonio Flores. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Pues bueno, doctor, pues creo que primero le damos una bienvenida a todo el área de antropología. Muchas gracias. Sabemos que hemos trabajado durante ya 20 y tantos años en conjunto, pero esta es la primera vez que nos volvemos a reencontrar en este tipo de trabajos. Muchísimas gracias, Omar. Pues bueno, agradecerles muchísimo a todos los compañeros de, pues ustedes de historia y por este proyecto, igual felicitarles porque se nos hace un proyecto pues muy interesante que además rescata muchas de las ideas, trabajos y experiencias de todos los compañeros que han estado egresando o incluso de compañeros que han estado ya trabajando en Morelos por mucho tiempo. Y pues agradecerles, como decía Jairo, este espacio porque pues nos han invitado a hacer el primero, ahora 14 de febrero, ¿no? Así en una fecha emblemática, primer programa de Miscelánea Antropológica, así es que esperemos que les guste. Muy bien, doctor. Pues Jairo, siempre comenzamos con una cuestión muy personal. Y yo creo que es importante primero saber quién es Jairo, de dónde viene, cómo se acercó a las humanidades. Bueno, en sí yo soy originario del municipio indígena de Cuatetelco, con mucho orgullo lo digo. Bueno, cuando comencé a estudiar, aquí en la universidad era conformado como comunidad, como pueblo, pero después del 2017-2018 ya estuvo conformado como un consejo municipal y actualmente ya es un ayuntamiento indígena. En sí, bueno, la trayectoria que he tenido a través de la universidad pues ha sido encaminada a lo que he trabajado desde la licenciatura, desde la carrera. En sí, la fiesta, la tradición de mi comunidad, de mi pueblo, de mi municipio, pues me llama mucho la atención, que incluso pues me dio a hacer una tesis relacionada mucho con la fiesta y danza de mi municipio, que actualmente pues es una de las festividades más importantes de la región que abarca Tetecala, Mazatepec y Cuatetelco, que es una región pues del surponiente del estado de Morelos. Actualmente bueno, acaba de pasar la festividad justamente en el mes de enero, de febrero, todavía el 2 de febrero, acaba de pasar esta festividad, que bueno, es muy importante para mí porque es donde desarrollé y me formé como antropólogo. Y es importante para nuestro auditorio comprender que dentro de las 4 disciplinas que formaban la extinta Facultad de Humanidades, pues una de las menos conocidas en otro tipo de niveles educativos es la antropología. Pues medio tenemos idea de historia, desde chiquillos nos dan historia. Sí. Las letras, pues muchos se sintetizan en el trabajo del español como asignatura. La filosofía pues está implícita en varias, aunque no viene una materia como tal, salvo en el medio superior, pero hay algo de trabajo respecto a ello, pero de antropología no. ¿Qué es la antropología, Jairo? Porque eso creo que a nuestro auditorio le puede interesar. Bueno, justamente yo también no sabía que era antropología desde cuando comencé a estudiar la universidad, porque justamente mi abuelo paterno, que actualmente ya falleció, él era una de las personas muy importantes de la comunidad. Entonces, él era muy visitado por antropólogos e historiadores, y justamente de ahí me encaminó a estudiar antropología, porque bueno, yo desconocía qué era, pero a partir de que le habían obsequiado un libro del doctor Druso Maldonado Jiménez, que actualmente también ha fallecido,
él obsequió un libro de su tesis de doctorado y yo comenzaba a leerla y decía, no, pues qué interesante la historia de mi pueblo, de mi comunidad. Yo quiero escribir así también como él. Entonces estuve buscando qué era etnografía, porque él decía, etnografía, ¿qué es etnografía? No, aquí no hay licenciaturas en etnografía. Y lo más cercano que me salía era en la ENA, en la Ciudad de México. Y de ahí pues comencé pues a investigar más a fondo. Da la casualidad que una persona también de la comunidad de Coatitelco ya estaba estudiando antropología social y se estaba acercando mucho a la comunidad. Entonces conocí a esta persona y me enteré que estaba estudiando antropología y me dediqué a buscar dónde estaba estudiando y pues la encontré aquí y pues aquí me quedé. Llegas a la universidad y seguramente todas esas ideas que traemos pues de la experiencia cotidiana, de nuestra primera formación, pues nos dan una idea de lo que es la disciplina. Sí. Pero, ¿qué es lo que cambia llegando a la facultad en Jairo? Sí, de hecho, bueno, como les comento, vengo de un municipio indígena y prácticamente la niñez y la juventud pues me la vivía en la comunidad. No salíamos ni siquiera a Cuernavaca, conocíamos detalladamente lo que es la ciudad, y pues ya entrando a la universidad pues tuvo que cambiar todo este panorama, toda la vida cotidiana, el venir del diario en las mañanas, tomar el autobús y llegar aquí a la universidad, pues sí cambia bastante la vida pues de las personas, ¿no? En especial en mi caso, ¿no? Y pues sí, la antropología pues me abrió mucho camino actualmente en mi comunidad. Y justamente antes de estudiar la antropología, pues a partir de mi abuelo me comenzó a incorporar a las tradiciones de mi municipio. Ya estaba incorporado en la danza de los tecuanes, el recorrido que se hace cada 23 de junio en la ofrenda a los aires también, que es en el mes de junio. Y bueno, yo ya participaba y también al participar en la tradición, en el ver las prácticas culturales de mi municipio, pues me abrió a investigar y conocer más a detalle. Y bueno, tomando como base pues la antropología, que me ayudó a comprender más las cosas, ¿no? Mis alumnos normalmente me preguntan ¿para qué sirve la historia? Y es difícil contestarle. ¿Para qué sirve la antropología, Jairo? Pues básicamente es para interpretar a la vida pues del ser humano, de la comunidad prácticamente. Me ha ayudado mucho porque, bueno, justamente también a mi comunidad le ha ayudado mucho el que se esté investigando más a fondo las tradiciones del municipio, porque la memoria oral va decayendo mucho y las prácticas culturales también. Entonces, actualmente, como les comentaba, Coatitelco es un municipio indígena, pues es de mucha importancia para las autoridades que se sigan manteniendo las tradiciones, que siga conservando la cultura del municipio, para que siga conservando el nombramiento de municipalidad indígena. Y es importante esto que señalas porque hoy el turismo en Morelos es muy afluente, ¿no? Y particularmente en Coatitelco, ligado a las cuestiones de la laguna, ¿no? Pero va más allá de simplemente irse a comerse un caldito de mojarra, ¿no? Sí, prácticamente Coatitelco ahorita está posicionado como un lugar turístico precisamente por el cuerpo de agua, el cuerpo lacustre que contamos. Bueno, son más de 40 negocios o palapas que le nombramos, que se dedican al comercio y el ofrecimiento de alimentos a base de pescado. Entonces mucha población, no solo del estado de Morelos, sino del estado de México, Puebla, pues llegan a Coatitelco a degustar los platillos. A pesar de que ya no contamos con las especies nativas de la laguna, actualmente contamos con la tilapia, pero bueno, se sigue conservando la gastronomía tradicional, ¿no? Se sigue, pues la población busca, o sea, lo tradicional de la comunidad, y es por eso que le gusta ir mucho a Coatitelco. Y a pesar también de que contamos con una zona arqueológica que actualmente pues está un poco dañada por el sismo del 2017, pero los basamentos piramidales están, y bueno, hay población que acude al museo, acude a ver la iglesia de San Juan Bautista, y bueno, ya de paso se van a la laguna a degustar un platillo, ¿no? Fíjate que todo esto que nos narras, un poco lo hemos visto en otras entrevistas, la necesidad de resaltar la historia, las tradiciones de nuestra comunidad, de la localidad donde salimos, ¿no? Yo creo que al formarnos en la facultad nos dan esas herramientas
Y de ahí te pregunto, ¿cómo regresa a la comunidad un antropólogo como tú? Pues fíjate que anteriormente, cuando no tenía el conocimiento de la antropología, pues, o sea, tienes todo tan naturalizado que no, o sea, no le das importancia. Ya después, cuando comienzo a tener las clases de antropología, pues vas comprendiendo, ¿no? Pues esto y esto y esto y esto. Ponía en práctica toda la enseñanza de aquí en la universidad y cómo interpretarlo en la comunidad, ¿no? Entonces, ya tener un conocimiento más allá, pues ves con diferente visión las cosas, ¿no? Y a veces dices, no, pues esto y esto se hace por esto y esto y esto. Pero sí va cambiando la visión, el panorama que tienes y que tenías antes. Incluso, bueno, en la tesis que desarrollé, anteriormente, como estaba muy participativo en la danza de los tecuanes, pues solamente me fijaba en danza de tecuanes. Y justamente una doctora que actualmente ya no está en la universidad, ella me decía, es que no debes de ver solamente la danza de tecuanes, dice, debes de ver todo el contexto por el que se realiza la danza. Y de ahí también surgió la idea, pues, de tomar la festividad de la Virgen de la Candelaria, en el que se desarrolla toda esta danza. Pero pues sí, cuando eres del pueblo y lo tienes pues a la mano, das por sentado varias cosas, o sea, no tomas en cuenta algunas cosas que los tienes tan naturalizados por uno. Me encontré hace poco, la UAM tenía una carrera para formar docentes, para formar profesores, de hecho antes de la creación de su autonomía, y una de las materias que se daba era antropología cultural, curiosamente. ¿Cómo nos serviría la antropología en niveles, digamos, de educación básica, en educación media superior, pues para comprender otras problemáticas de nuestra sociedad actual? Pues yo creo que la antropología pues se puede aplicar de diferentes maneras. Se puede trabajar desde niños. Yo he trabajado con niños, se han dado cursos de verano en la comunidad, y cómo ir metiendo bueno, no metiendo, sino darles el conocimiento a los infantes de que pues sigan participando en la comunidad, no sé, en la tradición, porque justamente la tradición en Coatetelco ha decayendo mucho. En lo que es danzas tradicionales, nosotros contábamos con más de 5 danzas tradicionales después de 1910, y a partir del 2000 se fueron decayendo. Entonces la comunidad como que se va alejando de la tradición, y es justamente los niños pues involucrarlos en la tradición de la misma comunidad, ¿no? Yo he dado talleres a niños precisamente para que retomen, participen en la danza, se hagan partícipes no solo de la danza, sino de la misma comunidad, que es lo importante, vincular a la población. Y es precisamente en estas festividades donde se congrega la población, convive, convive, la convivencia es sana en sí, entre niños y adultos. Entonces involucrar desde ahí la participación, ¿no?, de los niños y de los jóvenes, que actualmente va decayendo mucho, ¿no? Pues un enorme trabajo el que te espera, Jairo, porque bueno, sabemos que también creo que tienes una responsabilidad ahí dentro de la comunidad, como cronista. Si nos puedes platicar a grosso modo de qué es lo que ha realizado, qué es lo que se pretende hacer en la comunidad. Sí, justamente en el municipio de Coatetelco no se tenía abierto el espacio de cronista porque, pues como lo comentaba, era una comunidad, un pueblo que estaba pues en sí muy marginado por los demás municipios, y que bueno, el espacio de cronista no se le había dado pues difusión. Anteriormente una persona de la comunidad que actualmente supera los 90 años era la que se podría decir era la cronista muy independiente que le daba difusión a Coatetelco, pero actualmente por su estado de salud pues ya es imposible que ella pues salga a dar a conocer a Coatetelco. Y pues en esta administración que está encabezando el presidente Humberto, pues me comentó, dice, hoy hay que abrir el espacio de cronista, pues órale vas, ¿no?
Y pues estamos elaborando allá en Coatetelco, dando difusión a través de varios espacios. Ya el Centro INA Morelos me ha dado el espacio de poder participar para difundir al municipio a través de lo que es la revista cultural El Tlacuache. Se han publicado varios articulitos precisamente de Coatetelco principalmente. Y bueno, otros espacios en donde se han dado pláticas informativas de la tradición de Coatetelco. Y bueno, esa es la labor importante, ¿no? De dar a conocer lo que es el municipio, su gente, sus tradiciones. Y bueno, a que visiten también el corredor turístico, que como lo comentaba, pues es muy importante para la población, porque actualmente ya mucha población se dedica a lo que es el comercio en esta zona. Entonces, pues de alguna manera la población se beneficia, y la labor pues de cronista, pues creo que pues sí va encaminada ahí, ¿no? De dar difusión a la tradición, a la propia gente de Coatetelco. Muy bien, pues creo que nos queda mucho por trabajar. Y bueno, doctor Alex, pues qué más que hablar del trabajo de este antropólogo, volver a la tradición, las danzas en la fiesta de la Candelaria Coatetelco, Morelos. Así es, pues bueno, muchas gracias, Omar, otra vez. Yo quisiera decirles, para poner un poco en contexto, primero agregar algo acerca de la parte antropológica, ¿no? Curiosamente es como un orgullo para nosotros ver cómo los estudiantes y ahora egresados incluso forman parte de estas actividades ya en su propia comunidad. Entonces, así hay varios trabajos que, ofrecemos esta oportunidad para que ellos puedan estar vinculados no solo a sus comunidades, sino en el contexto general de Morelos y de otros estados. Entonces se nos hace muy bonito que a partir de estos procesos en términos culturales, como decía Jairo, la antropología puede estar presente en muchos aspectos de la vida, ¿no?, del ser humano, y particularmente ahorita que profundicemos con lo que realizó Jairo ahí en Coatetelco, justo las fiestas como parte de lo que ahora incluso la UNESCO llama Patrimonio Cultural Intangible, ¿no? Entonces es algo muy bonito, porque no solamente rescatan esto que decía él, la memoria de los pueblos, la tradición, el vínculo con las edades más, ¿no?, con los pequeños que van incorporándose otra vez, sino además rescatar que este sentido de comunidad es precisamente todo este panorama amplio, ¿no?, en el que la cultura se ve inmersa. Entonces, bueno, los antropólogos, antropólogas, ahí estamos, ¿no? Nos dicen chismosos profesionales, pues bueno, ahí nos metemos en todo. Bueno, platicarles, primero, más que nada, pedirle a Jairo que nos ponga un poco en antecedentes, en contexto de su trabajo, pues justo para todos los demás compañeros que van a escuchar o ver esta entrevista, si quieres platicar un poquito en general, y ya luego vamos haciendo algunas precisiones. Sí. Adelante. Bueno, como lo comentaba, yo desde los 12 años, 15 años me hice partícipe en la tradición de mi comunidad, y precisamente comencé con la danza de los tecuanes como músico, porque da la casualidad que pues en Coatetelco el músico que interpreta las melodías de la danza pues ya es una persona que ya supera los 70 años de edad. Entonces se me metió la idea de decir, no, pues las tradiciones se van perdiendo porque van desapareciendo los músicos, no van transmitiendo el conocimiento. Entonces de ahí se me metió la idea a pues ir interpretando aprender a interpretar la música tradicional de la danza, y me hice partícipe, y me hice tan partícipe que pues yo estaba enamorado de la danza de tecuanes, ¿no? Y cuando me dicen elige un tema para tu tesis, pues lo primero que pensé, pues tecuanes, ¿no? Voy a investigar sobre la historia, sobre por qué se hace, y bueno, todo lo que conlleva la danza. En sí, como lo comentaba, solamente tenía el panorama de la danza, no tenía contemplado lo que era la fiesta y otros apartados que después justamente con la ayuda de mis directores de tesis, el doctor Alex y la doctora Aide, pues me dieron otra visión, ¿no?, de cómo ver a la fiesta, a la danza. Entonces de ahí comencé a elaborar mi tesis a través de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que es una fiesta que se festeja en el mes de enero. A diferencia de que en otras poblaciones se festeja el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, en Coatetelco la festejamos una semana antes o 15 días antes del 2 de febrero, precisamente porque de acuerdo a una leyenda que es muy
pues muy mencionada en Coatetelco y en Tetecala, que son dos municipios en sí cercanos, y en el que, bueno, desarrollé básicamente mi tesis de licenciatura. Esta tesis en sí está basada en hacer una descripción en sí de la fiesta tradicional de la Virgen de la Candelaria, parte de la historia, parte de la memoria oral de los abuelos que aún conservaban estas leyendas, estos mitos, historias de la Virgen y de la aparición. Y bueno, comencé a escribir y bueno, ya después se fue conformando con ayuda del doctor Alex, se fue armando en conjunto y bueno, se desarrolló esta tesis que fue titulada Volver a la tradición, las danzas en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Y bueno, y pues básicamente en sí es el contexto en el que desarrollé mi tesis a través de ser partícipe ya de la tradición en mi propia comunidad, en mi propio municipio. Gracias, Jairo. Bueno, decirles que curiosamente el título ya nos sugiere cosas, porque hay en antropología una idea de procesos de cambio, ¿no? Es decir, la cultura siempre es algo que se está transformando, moviéndose, y plantear volver a la tradición es como preguntarse por qué, ¿no? Entonces, un poco la idea, creo que ya ha platicado un poquito Jairo la importancia de esto en términos de la memoria, pero es justo la primera pregunta, ¿por qué volver a la tradición, Jairo? Porque justamente, como lo comentaba, mucha de la tradición de la comunidad se está perdiendo. Entonces de ahí me surgió la idea de, un tema en específico, pues es recuperar, ¿no? la tradición, recuperar la tradición, la memoria oral del pueblo de Coatetelco, ¿no? Pues de ahí me surgió poner, volver a la tradición, volver a escribir sobre eso. Actualmente, en 1910 se había escrito un artículo por parte de Elfe Guadán, que fue etnógrafo, y bueno, yo estuve leyendo este articulito que hablaba justamente de la Virgen de la Candelaria, pero justamente le puse volver a la tradición porque estaba volviendo a escribir la fiesta de la Candelaria, pero ya prácticamente 100 años después, ¿no? En sí hay varias cosas que cambiaron bastante en la comunidad, y justamente si se lee el escrito de Elfe Guadán de 1910 y si se lee la tesis de la que realicé, pues sí se va a notar el bastante cambio que ha sufrido la comunidad o que ha padecido la comunidad. Entonces de ahí surge volver a la tradición, la fiesta de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria es un símbolo muy fuerte que no nada más representa algo ahí en Coatetelco, tú mismo lo expresas en la tesis. Platícanos un poquito por qué incluso sostienes tú en la tesis que hay una microrregión, es decir, hay una serie de lazos culturales que unen o que se manifiestan a partir de la Virgen de la Candelaria. Sí, justamente la Virgen de la Candelaria cobra mucha importancia porque debido al milagro o aparición que sucedió a orillas de la laguna. Se cuenta que esta imagen aparece a orillas de la laguna y bueno, la población pues lo interpreta como algo divino y le empieza a rendir culto. Da la curiosidad que en ese tiempo que sucede la aparición de la Virgen, de la imagen, Coatetelco estaba padeciendo por una enfermedad que estaba pues causando varias muertes en el poblado y que bueno, era de gran preocupación para la comunidad. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no encomendarnos a la Virgen de la Candelaria para ver si podemos sanar? Resulta que por acto misterioso, pues la comunidad comienza a sanar y bueno, pues incrementa el culto. Resulta que esta enfermedad después se presenta en el municipio vecino de Tetecala y fue grande la noticia de que la Virgen había curado a Coatetelco, que Tetecala va a Coatetelco a pedir la Virgen prestada para que sane. Entonces, también justamente Tetecala comienza a sanar y bueno, sana y deciden regresar la imagen a Coatetelco. Después de que regresan la imagen, comentan que por las noches la Virgen se desaparecía de la iglesia y le iban a buscar y pues la iban a encontrar en Tetecala. Incluso se rumoró que personas de mismo Tetecala se la robaban, iban por las noches y la sacaban. Pues la población ya muy enojada pues decidió custodiar la imagen y pues sorprender al que se robaba a la Virgen.
con escopetas de chimenea, con machetes en mano, pues decidieron custodiar la imagen toda la noche. Y resulta que al amanecer, al abrir las puertas de la iglesia, van encontrando que no está la Virgen, y durante la noche pues no vieron nadie que entrara. Entonces ahí interpretaron que era por acto divino, que la Virgen, la imagen, quería quedarse en Tetecala. Resulta que, bueno, en ese entonces Tetecala era un gran centro de poder político, económico y social en esta región, porque estaban instauradas las haciendas azucareras. Entonces Tetecala era una población que estaba conformada en sí por personas españolas, y Coatepec en sí era una población mayoritariamente indígena. Entonces Tetecala pues sí tenía el centro de poder no solo de Coatepec, sino de toda esta región de Mazatepec, Miacatlán también incluso. Y bueno, a lo mejor sí, en cierto dado caso, pues sí hubo conflictos entre poblaciones indígenas con Tetecala. Y bueno, a través de esta imagen es probable que pues hayan unido, haya existido un vínculo, y que actualmente pues está muy reforzado. Incluso, bueno, ya hasta le llamamos hermano municipio de Tetecala, pues precisamente por la imagen de que pues compartimos esta festividad. Nosotros realizamos la fiesta en el mes de enero, y ya se regresa la imagen el día 1, y el 2 de febrero ya Tetecala ya se le hace su festividad tradicional. Ahorita que decías esto, Jairo, ¿tú crees eso un poco en la tesis? Lo venimos platicando desde hace un rato, la intención de cómo algunos rituales, algunos mitos, ¿no?, para los compañeros que nos escuchan, es parte fundamental pues de la historia de las comunidades, ¿no?, de esta memoria oral también que se tiene, de la memoria colectiva, y cómo eso permite establecer lazos, vínculos de unión, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de tu trabajo, justo es una de las partes fundamentales que tú muestras, ¿no? Sí, es lo que comentaba algunas personas, de que más allá de las versiones que existen, que si se robaron la imagen o que si se fue por voluntad divina, pues lo importante de aquí es que está hermanando dos municipios en sí, un municipio mestizo y un municipio indígena. Y a través de eso pues existen mucho vínculo, mucha armonía entre ambas poblaciones. Incluso pues Tetecala fungía en el día martes se realiza un tianguis en el municipio de Tetecala, y muchas de las personas de esta región pues acudían, ¿no?, a pues establecerse, a vender, a intercambiar productos pues de la vida cotidiana. Y bueno, ha existido este vínculo pues muy bien entre ambos municipios, y bueno, es lo bueno, ¿no?, de esta tradición de que hermana dos municipios que bueno se refuerzan en esta festividad de la Virgen de la Candelaria. Y etnias distintas también. Sí, específicamente pues como lo comentaba, Coatepec mayoritariamente indígena, y Tetecala pues una población mestiza, ¿no?, que convergen, pues intercambian cosas, bueno, intercambio cultural, intercambio social. Y bueno, eso es lo importante, ¿no?, de las fiestas y de las tradiciones de esta región. Incluso ahorita me estaba acordando, así como cuando estábamos en la escuela y estábamos trabajando en ejercicios y demás, si te pidiéramos, describe un poco tú la fiesta, cómo es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, para que los demás compañeros conozcan, ¿cómo sería? A ver, sí, como les comentaba, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a festejar el Día de la Candelaria el 12 de febrero con los tradicionales tamales, tamaliza. Pero Coatepec, precisamente a través de esta leyenda, pues se le festeja una semana antes, porque el 2 de febrero le festejan en Tetecala. Entonces no es posible pues que la imagen esté en Tetecala y en Coatepec también. Entonces la comunidad, a través de las desapariciones y a través del acuerdo que tomaron entre ambas poblaciones, pues decidieron que se les iba a prestar la imagen durante una semana antes del 2 de febrero. Resulta que una ocasión no se le festejó esta imagen, no se le festejó, y bueno, decidieron realizar una réplica de la imagen. Resulta que ese año la laguna se secó, hubo mucha sequía, y pues la población interpretó que era pues castigo de la Virgen de no festejarle, ¿no? Entonces, aunque no era la fecha en que se le festejaba, fueron por la imagen, se le festejó, y dicen es como la laguna pues recuperó su nivel. Hay que recalcar que la laguna, el cuerpo lacustre, era importante para la población de Coatepec, porque ahí se abastecía para
o sea, para la alimentación, para hacer las casas, y bueno, era de importancia que tuvieran el cuerpo lacustre. La festividad de la Virgen de la Candelaria allá en Coatetelco la iniciamos a partir de pedir prestada la imagen al municipio de Teticala. Se acuerda una fecha en específico, puede ser martes o miércoles o jueves, a mediados del mes de enero. Previo, antes se organiza una comitiva especial para la Junta de Festejos, que se encarga de organizar en sí todos los eventos religiosos y que se realizan en la comunidad. Y bueno, se inicia una procesión con la imagen desde el municipio de Teticala al municipio de Coatetelco, caminando con las danzas tradicionales, que son danza de tecuanes, danza de vaqueros, danza de pastorcitas, chinelos, antiguamente danza de moros, danza de contradanza, danza de tenochmes, que actualmente ya no la tenemos, pero todas esas danzas vienen acompañando la procesión desde el municipio de Tecala al municipio de Coatetelco. Ya en Coatetelco se le festeja pues de una manera pues muy tradicional, muy a la manera indígena, porque justamente un día antes de su fiesta se le coloca a la imagen una ofrenda o un banquete que nosotros conocemos como huencle. Huencle es una palabra en náhuatl que quiere decir ofrenda, y que precisamente en esta ofrenda se disponen elementos mesoamericanos, que lo que es el mole verde de pipián, lo que son los tamales nejos, el chocolate, pan, flores, y antiguamente también se le colocaba una bebida tradicional que solamente era exclusivamente de la Virgen de la Candelaria, que era una bebida que se le llamaba pozoncle. Esta bebida era espumosa y era ofrecida únicamente a la Virgen de la Candelaria. Justamente lo importante también de aquí, de esta festividad, es que se representan las danzas tradicionales solamente en esta festividad. Justamente desde el mes de diciembre ya se escuchan por ahí los sonidos del tamborcito y la flauta, lo que es el violín también. Y bueno, los niños principalmente pues acuden a previos ensayos a ejecutar estas danzas para organizarlas. Actualmente esta tradición de la danza de los tecuanes pues en sí es la danza más representativa de Coatetelco y es la que más se cautiva en la fiesta de la Candelaria. Incluso bueno, también tiene su historia la danza, que también se desarrolla en parte de la tesis, parte de las danzas tradicionales de Coatetelco, y cómo también han cambiado parte de esta tradición, y como lo comentaba el doctor Alex, ¿no? Las tradiciones no son estáticas, sino que van cambiando constantemente y se van modificando de acuerdo a lo que vive la comunidad. Yo tengo una pregunta, doctor Alex. Adelante. Aprovechando previo que nos está dando sobre las danzas, hace unos meses discutíamos con unas maestras de artes del magisterio morelense, esta cuestión de la danza y la tradición, y evidentemente decimos Morelos, decimos chinelos, pero tenemos subregiones dentro del estado que no necesariamente es esa danza, que además se ha ido transformando con el paso del tiempo. ¿Cómo recuperar este tipo de tradiciones que son parte todavía de la identidad de ciertas comunidades y que también nos dan un marco de diversidad, que es lo que se supone busca ahora la educación en el nuevo modelo educativo? Sí, cada región tiene sus propias tradiciones, incluso chinelos en Tepoztlán son diferentes a los chinelos que se presentan en Coatetelco, ¿no? Incluso hay varias personas que, bueno, allá la conocen como el baile de chinelos, ¿no? Vas a bailar de chinelo, vas a bailar de tecuani. E incluso hay personas que dicen, no, es que no se dice baile de chinelo, se dice brinco del chinelo. Y es lo que yo les comentaba, es que, bueno, la propia comunidad, lo considera como baile, y pues yo creo que también es adecuado, ¿no? Llamarle como baile a brinco. En Tepoztlán, pues sí es más específico llamarlo brinco del chinelo, precisamente por los carnavales. Se presenta el chinelo en lo que son los carnavales, a diferencia de Coatetelco, que los chinelos lo presentan como una fe, una devoción de bailarle a la imagen de la Virgen de la Candelaria, que es distinto al contexto. Y bueno, pues sí, actualmente la tradición de los chinelos pues ha incrementado mucho en el municipio de Coatetelco. Incluso ya tenemos más de
4 o 5 comparsas de agrupaciones de chinelos, en el que en un inicio pues surgió una, y en la década de los 80 exclusivamente para la Virgen de la Candelaria. Actualmente sí se han incorporado muchas personas al baile de brinco del chinelo, porque las demás danzas han ido decayendo. Entonces, de alguna manera las personas pues quieren participar en el recorrido, quieren participar en la fiesta, y si ya no bailan pues en otra danza, pues se incorporan al brinco del chinelo, al baile del chinelo. Muy bien. Un poco agregando esto que platicas, Omar, mira, de pronto nos topamos acá esta imagen justo que se promueve de pronto de Morelos, ¿no? Con esta idea de la comparsa y de los chinelos. Hay cosas curiosas. Una vez nos topamos con una comparsa que creo que es del municipio de Emiliano Zapata, que es una comparsa rastafari, ¿no? Es decir, vienen con sus trencitas y su gorro jamaiquino. Yo me los topé acá en el municipio de Huitzilac, y después me enteré que justo, por ejemplo, en Tepoztlán, me parece, les prohibieron la entrada. O sea, el brinco no se hizo de esa comparsa justo porque ellos querían mantener la tradición, ¿no? Es decir, la forma, digamos, lo histórica del proceso de la participación de las comparsas de cada barrio. Entonces, esas dinámicas culturales que a veces pues solo nos vamos enterando acá, ¿no? Un poco los locales y demás, es muy interesante poder compartirlas, porque eso también establece dinámicas sociales, vínculos, a veces también conflictos, ¿no? Hay que decirlo así. Pero a partir de eso creo que se van estableciendo nuevas formas de participar de la gente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Incluso la danza de los tecuanes que decía por acá Jairo, también la hemos visto, incluso la hemos registrado con algunos compañeros migrantes que van a otros lugares, gente de Guerrero que ha venido por acá, ha establecido vínculos. En fin, hay como esta situación muy interesante de poder establecer relaciones a partir justo de este elemento que es la danza. Entonces, de ahí la importancia del trabajo de Jairo, ¿no? Que también rescata justo esta posibilidad de cómo un elemento de la identidad y de la cultura de Coatetelco también expande relaciones a otros lugares, ¿no? Y no solamente actual, sino de manera histórica, ¿no? Es decir, ha establecido relación con las comunidades y los pueblos aledaños, pero también con otros, ¿no? Con otros pueblos, con otros lugares. Entonces, es algo muy interesante, y por eso para nosotros es la verdad un orgullo que ahora, como decía al inicio, ya es el nuevo cronista de Coatetelco. Entonces, bueno, para nosotros es un lujo tener también estudiantes que han estado no solo muy activos y presentes aquí en la universidad, y que han destacado también a través de sus trabajos, sino que ahora también están siendo reconocidos, ¿no? De alguna forma en sus propios pueblos, y esperemos que a nivel del Estado también así lo sea, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo precisamente de este programa, porque desconocemos el trabajo que se hace en la UAM dentro de estas disciplinas. Luego nos preguntan a qué nos dedicamos, normalmente a dar clases, pero no nada más es la parte docente, la parte magisterial, sino también pues que podemos participar de políticas públicas donde rescatemos la tradición, donde difundamos parte de la identidad, y también defendamos los derechos, ¿no? Que en particular situación en Coatetelco, pues ahora con esta situación de ser un municipio, pues tiene sus detalles, ¿no? Sí, incluso, bueno, Coatetelco ha luchado mucho por su autonomía, municipalidad, porque incluso desde 1821 a 1825 era considerado ya como un ayuntamiento Coatetelco. Después de 1825 se le niega el nombramiento porque no contaba con la población suficiente para ser conformado como municipalidad. Y bueno, a partir de la década de los 80 ya Coatetelco quería ser nuevamente considerado como municipio, pero el ese entonces gobernador Lauro Ortega pues les dijo no están preparados, espérense otro poquito más. Y fue hasta el 2017 cuando ya se le da el nombramiento de municipalidad indígena. Y pues sí, hemos luchado prácticamente primero por ser municipio indígena, actualmente pues por seguir conservando nuestra tradición, ¿no? Nuestras festividades, darles más realce, nuestras prácticas culturales, como ya lo que se viene la ofrenda a los aires, que es una
pues práctica muy propia de la comunidad que es muy distinta a la de otras comunidades y que aún seguimos conservando, ¿no? Y esa es parte del compromiso que tenemos, pues seguir dándole difusión y seguir conservando estas prácticas que son muy propias de la comunidad. De hecho, Omar, comentar que es para nosotros en antropología es muy, digamos, parte de la dinámica de la enseñanza, como decías, de la docencia, es establecer que el fenómeno antropológico cultural es como integral, es total, ¿no? Es holístico, decimos. Entonces, en ese sentido, hablar de identidad de las danzas no está para nada desvinculado de la política, de la defensa de los derechos, es decir, es como un conjunto de cosas que están siempre articuladas. Entonces, bueno, por eso escuchar ahora a Jairo, ¿no? Ya la distancia de todo lo que trabajamos durante la tesis y ahora ya más relajado. Sin el nervio del examen profesional. Sin preparar para las preguntas buenas del examen. Resulta ser que es fundamental justo esa relación entre, ahora te decía, patrimonio cultural, ¿no? Las intangible incluso, le llaman patrimonio vivo, pero yo diría que son justo los derechos culturales de los pueblos, ¿no? Es decir, hay al menos vertientes, algunos dicen que solo estableciendo un catálogo, diciendo qué cosas sí son y no son patrimonio, pues con eso se puede rescatar. Y por otro lado vemos trabajos como el de Jairo que uno dice, bueno, no solo es un listado, ¿no? Es decir, es vivirlo, es estar ahí, es reconocerlo e incluso es recuperarlo, ¿no? Es decir, hay veces que ya no hay participación tan activa de la población y de pronto surgen jóvenes, ¿no? Como Jairo, que dicen, oye, ¿por qué se está perdiendo esto? Hay que recuperarlo. Y entonces se convierten en puentes muy interesantes. Y pensamos que eso, al menos desde el punto de vista de varios colegas, es como recuperar no solo la identidad y la cultura, ¿no? Sino también los derechos justamente de estas poblaciones, es decir, de los pueblos reconociendo la forma específica en las que ellos históricamente y social y culturalmente han existido y están, ¿no? Y están presentes en todo momento, ¿no? Independientemente, como decía Jairo, de los gobiernos, ya para no meterme en complicaciones, pero un poco esa es la idea también, ¿no? Entonces, su trabajo abona, creo, también a esta parte de reconocer justo cómo hay una identidad que fortalece también los vínculos sociales y por supuesto los derechos culturales de los pueblos, ¿no? Pues yo quisiera preguntarle igual a Jairo un poquito eso, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación ahora en Coatetelco en términos de la defensa de sus derechos, ¿no? Pues sí, Coatetelco pues sí ha buscado mucho, como les comentaba, pues defender parte de sus derechos como comunidad indígena, municipio indígena. Y sí, como le comentaba, uno de los derechos que estaba luchando era por ser considerado como municipio. Y pues hasta que se nos hizo, sí, pues ya ser conformado como municipio indígena. Y pues sí, eso es. ¿Cómo has visto tú, cómo has vivido ese proceso? Ya para cerrar un poco esta parte. Pues sí, ha sido, bueno, algunas personas pues sí muy distantes de la propia comunidad, pues a veces dicen, pues ¿para qué le movemos? Y al final de cuentas pues somos municipio, pueblo indígena, siempre nos van a tener marginados, segregados. Pero sí hay grupos de personas que dicen, no, pues hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir luchando, picando piedra para que pues sea considerado como municipio y tener otras oportunidades, justamente las que hemos tenido actualmente. Como lo comentaba, justamente el espacio de cronista de Coatetelco no se le había dado difusión. Actualmente pues ya todos los municipios deben de contar con un consejo de cronistas o con un cronista municipal del que esté pues difundiendo la historia, cultura de su propio municipio. Y bueno, sí, eso es lo que también hemos estado realizando en el municipio de Coatetelco. Y de ahí yo creo que es importante, ligado, doctor, a las personas, los personajes de la comunidad, ¿no? Sí. Seguramente dentro de todo este trabajo que hiciste de tesis, dentro de lo que tú estás inmerso en la comunidad, hay personajes particulares que se distinguen por esta conservación del patrimonio, pero también por una lucha por eso, claro, ¿no? ¿Podrías mencionar a los grupos, personas, quiénes son? Sí, ellos? Por ejemplo, como lo comentaba la profesora, actualmente ya está muy avanzada de edad, profesora Teodola Alemán Cleto, ha sido una de las personas que han difundido mucho la tradición de Coatetelco. Incluso el año pasado fue considerado como
Tesoro Humano Vivo de la UNESCO. Se le dio el nombramiento y pues es un ícono esta persona de nuestro municipio, ¿no? Porque como lo comentaba anteriormente, era la que daba a conocer Coatetelco. No, pues vengan a Coatetelco por esto, y tenemos esto, y el otro, y esto. Y pues actualmente por su edad, pues ya es difícil que, pues, de una entrevista se haga partícipe en otros espacios. Y bueno, es una de las personas que sí ha luchado mucho por su comunidad. Y bueno, hay varias personas más que han aportado, que actualmente ya no fallecen, que ya han fallecido, perdón, y que bueno, sí han aportado varias cosas al municipio, a la comunidad, no solo en el ámbito de esta lucha, sino también de la conservación de la tradición. Han sido personas que bueno, han enseñado a los jóvenes, a niños, adultos, a seguir conservando la tradición, la memoria oral. Y justamente esa fue una de las tareas que me encomendé durante la tesis, a recabar las historias, la tradición oral de estas personas ya muy adultas, que habían participado en su comunidad de manera voluntariada, de manera cultural, en algún sentido, y pues recuperé varios testimonios, y justamente estos testimonios son los que se pierden y que difícilmente pues se llegan a encontrar, ¿no? Y justamente hubo personas que estuve entrevistando durante la tesis, y de ellos estuve recabando varias informaciones importantes sobre la leyenda de la imagen. Incluso hay algunas versiones que yo desconocí, que la misma comunidad desconocía, y que precisamente si no se hace investigación y no se le da la recuperación de estas historias, pues se van perdiendo, ¿no? Y yo creo que también esa es parte importante de la labor que se realiza, ¿no? Recuperar la memoria oral de los pueblos, de las personas adultas que conservan, que son libros, pero que ahí se quedan pues olvidados, ¿no? No se les da la cierta importancia. Justamente en las historias, leyendas que se recabaron en la tesis, fueron después del 2019 que se recabaron. Eran versiones que se habían escrito en la tesis, pero que no se habían dado a conocer. Y justamente hace un año, cuando ya me dan este espacio de cronista, pues comienzo a difundir, ¿no?, parte de la historia que se había quedado como olvidada. Y justamente hasta otros municipios, pues ahora ya conocen la leyenda, que incluso pues no conocían. Decían, no, pues se hace la fiesta de la Candelaria, pero quién sabe por qué, ¿no? Quién sabe por qué festejan antes, y quién sabe por qué hacen esto, por qué hacen el otro. Y justamente es parte de recuperar, ¿no?, para pues mantener informada a la población, y ha sido pues uno de los labores que he realizado, y que pues han sido importantes, ¿no?, no solo para Coatetelco, sino también para Teticala, Mazatepec. Y fíjate, justamente hablando de las fuentes, que teníamos una pregunta sobre la reconstrucción de todo pues esta historia que tú relatas. Para los historiadores es también una de las herramientas de trabajo, la historia oral. Para ustedes a veces es imprescindible, ¿no?, porque tienen que hacerlo con otra metodología. ¿Qué nos dirías de eso? Es difícil de trabajar así, porque a veces visitas a una persona y a veces visitas a otra, y te dan versiones diferentes, y a veces pues te causa conflicto, ¿no? Pues a quién le crees, a esta persona o a la otra. Y sí es difícil pues interpretar así, de esa manera, ¿no? Pero pues hemos tratado de pues ajustarnos a las versiones pues de distintas personas, y sí, bueno, a diferencia de los historiadores que trabajan pues con documentos ya más datos más certeros, más precisos, pues los antropólogos pues sí trabajamos más con entrevistas informales, formales, y sí es complicado, ¿no?, cuando te encuentras personas con diferentes versiones, ¿no? Y a veces, bueno, hasta las fechas, ¿no?, pues te dicen, no, pues creo que fue en tal año, o creo que fue en tal fecha, pero en sí no te arrojan datos certeros. Entonces ahí que sí nos valemos también de los datos históricos, los datos pues escritos en papel, y ya de ahí pues interpretamos, ¿no?, parte de la versión recabada en campo de entrevistas, y parte de documental, ¿no?, también. Muy bien, doctor. Bien, sí, pues siempre quedan como cosas, ya saben, la tesis es un límite, ¿no? A veces también en términos de lo que se escribe, de lo que se dice ahí, ¿no?, de lo que se recaba.
Yo quisiera preguntarle a Jairo qué cosas quedaron fuera de la tesis, ¿no? Justo ahorita estaba comentando como algunas de ellas que está ya compartiendo desde esta labor de cronista, pero ¿qué quedó fuera? ¿Qué te hubiera gustado? Ya como dices, la de los tecuanes es tu pasión, así sí, es que platícanos un poco. Justamente más. Cuando estaba en la licenciatura, no recuerdo qué profesora ya le había dado el tema de tecuanes y me dice, no, pero es que tecuanes es muy amplio, dice, eso te va a dar para una tesis de maestría, dice. Y bueno, pues sí, abordar la danza de los tecuanes sí, se podría decir que se puede sacar otra tesis más, porque es muy amplio, porque la historia también, no solo en Coatetelco, sino de otras poblaciones que conservan esta tradición, esta danza, que de alguna manera comparten, son similares, pero que cada población pues le agrega elementos distintos y que las hacen muy propias. Incluso Coatetelco estuvo enseñando la danza de tecuanes aquí al municipio de Ocotepet, al poblado de Ocotepet. Y bueno, actualmente el músico que interpreta las melodías en Ocotepet pues aprendió de músicos de Coatetelco, ¿no? Entonces, cómo esta tradición pues va pasando límites, ¿no? Incluso no solo de Ocotepet, sino del Estado de México también aprendieron, se va difundiendo la tradición, la danza. Y bueno, pues abarcar una tesis en este sentido de danza, pues creo que sí da más más para allá. Así es. Bueno, hay otra cosa, regresando un poco ya también al trabajo, hay una pieza arqueológica que a mí me llamó mucho la atención, una foto de tu trabajo, ¿no? Para compartirles un poco a los compañeros que ven, que escuchan la grabación, el programa. Esa pieza está vinculada estrictamente a la laguna también, a un mito justo que después se relaciona con la Virgen. Platícanos un poquito. Sí, de hecho, bueno, desde la época prehispánica, Coatetelco tenía deidades femeninas. Una de ellas muy importante para la comunidad a través de una leyenda que está escrito por Jesús Moreno, que fue publicada en 1886. Y bueno, este personaje relata una historia precisamente sobre Cuautlitzin, que era una deidad prehispánica, y que justamente en la década de los 70, 76, cuando estuvieron realizando las excavaciones los arqueólogos, el arqueólogo Raúl Arana, estuvo pues excavando y encontró una imagen, una escultura femenina que pues le dio el nombre de Cuautlitzin de acuerdo a la leyenda que Jesús Moreno había publicado, y que bueno, él consideraba que era la diosa de la fertilidad, la diosa de Coatetelco. Esta imagen, esta escultura está en el museo resguardada, y bueno, la leyenda cuenta que Cuautlitzin fue la fundadora de Coatetelco, porque cuando cayó Xochicalco, mucha de la población de Xochicalco se refugió en Coatetelco, y Cuautlitzin la encabezaba una agrupación y llegó a Coatetelco, a los cerros de Coatetelco, y fundó la población ahí la población de Cuauhtetelco. Resulta que, bueno, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las invasiones que estaban realizando los mexicas, llegaron a invadir Coatetelco. Justamente Cuautlitzin, que se decía que era la maga del pueblo y la diosa, pues para defender a su pueblo inundó el valle para que los invasores no pudieran llegar a su pueblo. Entonces dicen que cuando formó la laguna Cuautlitzin, ella desapareció, quedó sepultada entre las aguas. Entonces de ahí surgió la idea de realizar una escultura precisamente a Cuautlitzin en la época prehispánica. Resulta que en el siglo XIX aparece la Virgen de la Candelaria. Entonces la población interpreta, no, pues entonces es nuestra diosa, ¿no? Que se perdió en la laguna y que ahora vuelve nuevamente a nuestra laguna, ¿no? Entonces de ahí de alguna manera pues también incrementa también el culto a la Virgen de la Candelaria, porque ya había antecedentes, ¿no? El culto a las esculturas femeninas en ese entonces, desde la época prehispánica. Justamente pues con la Virgen de la Candelaria pues se le da otra visión la misma visión de seguir teniendo culto a las deidades prehispánicas, pero ahora ya sincretizadas con la Virgen de la Candelaria. Y bueno, hay otro personaje también muy propio de Coatetelco, que se le conoce como la Tlanchana. Incluso también se le dice que Cuautlitzin
es parte de la esencia de esta sirena o tlanchana que habita en la laguna de Cuatitelco. Incluso, en algunas poblaciones, pues a la sirena o la tlanchana, pues la consideran como una entidad, pues mala, que causa, no sé, muertes, que espanta, no sé. Pero justamente en Cuatitelco tiene otra interpretación de la tlanchana, de la sirena. Se le concibe como una entidad benéfica para la población porque se dice que ella es la que cuida la laguna y es la mamá de los pescaditos. Entonces mucha población dice, no, pues hay pescado porque está la sirena, si no estuviera la sirena pues no hay pescado. Incluso cuando se secó la laguna se dijo también que la sirena se había ido y que por eso pues la laguna se había secado. Entonces hay también varias historias en Cuatitelco que son importantes rescatar y es parte de dar difusión también a la población porque se van perdiendo y la población desconoce, ¿no? Parte de la tradición, parte de la cosmovisión también indígena de la propia comunidad. Muy bien. Sí. Pues, doctor, yo de mi parte, Yo entonces, aprovechar el espacio también para hacer comerciales antropológicos, invitar un poco también a los compañeros, pues, que están animados. A lo mejor, miren, es por ejemplo, el caso de Jairo, un trabajo muy bonito, como ven ustedes. Toda la recuperación de la historia, de la identidad, toda la vinculación que tiene el trabajo con varios ámbitos de la comunidad y más allá incluso de la comunidad, ¿no? Y de alguna forma el trabajo antropológico yo creo que siempre ha estado de la mano con otras áreas, por supuesto con la historia, nunca nos desligamos, ¿no? de los compañeros de historia. Me parece que es algo, la invitación justo para quien se anima a poder hacer algunas de estas labores es pues que vengan a la universidad, ¿no? A la UAM. Aquí se ofrecen ambas, historia, antropología social, como bien decía Omar, dentro de lo que antes era la Facultad de Humanidades, ahora Instituto. Y me parece que es algo muy importante, no solamente porque, digamos, las modas van y vienen, ¿no? Ahora es como un poco en el lenguaje institucional la parte del patrimonio. Para nosotros, pues, es justo el vínculo de los derechos culturales, de la identidad de los pueblos, y que eso sería algo bien interesante recuperarlo. Y la invitación para los jóvenes, las jóvenes, es que puedan venir y estudiar, ¿no? Aquí en la universidad, justo este tipo de profesiones que pareciera ser, a veces estamos como en una lógica, en una dinámica de, digamos, económica, de siempre hay yo le llamo mito, la verdad, porque pues no creo en él. Si le damos poder a esa idea de qué vas a vivir si eres antropólogo, músico, yo qué sé, pues alimentamos algo que desde mi punto de vista no es cierto, es incorrecto y quizá es falso. Entonces, a mí me parece que hay amplias posibilidades para los jóvenes de poder recuperar justo esto, más aún si son de los pueblos, ¿no? De los pueblos de aquí de Morelos, de cualquier parte de México, del mundo, y la intención fundamental es invitarlos a que se animen y se arriesguen, y pues como ven, hay trabajos maravillosos como el que presenta hoy Jairo, y que nos comparte mucho y que de pronto empieza a tener un impacto más allá de su propio estudio, ¿no? Es decir, que empieza a tener posibilidades de recuperar aquello que incluso los mismos pueblos, su misma comunidad está ahora fortaleciendo gracias justo a la labor que él está realizando. Creo que lo demás viene un poco por añadidura a veces, digo, tampoco quiero ser romántico, pues también hay que buscar la papa, ¿no? La chuleta, como dicen, pero pues en ese sentido hay que también abrir la otra posibilidad. O sea, sí se requiere de gente que esté comprometida un poco con la cultura, con la identidad, con la historia de nuestros pueblos, y eso es algo que es muy valioso. Yo creo que la universidad está estableciendo esta posibilidad, y qué mejor verlo pues en los compañeros que están egresando y que pues presentan trabajos muy, muy bonitos, ¿no? Y derribar esos mitos, doctor, yo creo que señala algo muy correcto, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra, y sí, creo que a veces Jairo ahí se cumple que no. Dice lo contrario. Bueno, pues esperamos, auditorio, que esta entrevista con Jairo Macedonio Flores haya sido de su agrado. Doctor Muchas Alex, gracias. Gracias Jairo por la invitación, reiterar el agradecimiento al doctor Jaime, a ustedes, muchas gracias al equipo. Sí, muchas gracias por la invitación, y nuevamente
están cordialmente invitados a visitar el municipio indígena de Cuatitelco. Vayan por unas mojarritas, no se pierdan. Bueno, pues auditorio, queremos agradecer a la Facultad de Turismo, en este caso a su director Gerardo Gama, nos hizo el favor de prestarnos el espacio, abrir el espacio también para que hiciéramos hoy la entrevista. Le mandamos un saludo al doctor. Esperamos que nos den la oportunidad de estar en una siguiente entrevista con, evidentemente, algunos otros egresados de antropología. A todo nuestro auditorio, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia la próxima ocasión. Reciban un saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla, ya en cámaras, Oscar Lorenzana, en el audio, al doctor Alex Ramón Castellanos, Omar Ali Salazar Blas se despide de ustedes. Hasta luego.